Me llamaron en pleno invierno. Era la temporada de la larga noche en la Antártida, cuando el sol se negaba a salir y no tenía ni idea de qué esperar. Incluso las instrucciones eran vagas, casi crípticas, excepto por un detalle claro. Debía presentarme en un puesto de investigación cerca del polo, aislado en el lugar más desolado de la Tierra. Cuando el avión aterrizó, una tormenta azotó el hielo. El viento aullaba y golpeaba el metal de la aeronave. El cielo tenía un tono morado, como un gran moretón, y las luces de la base a lo lejos parpadeaban como diminutas estrellas pálidas. Sentí un peso opresivo sobre mi pecho en el momento en que puse el pie sobre el suelo helado. Un joven soldado, con el rostro medio cubierto por la capucha y las gafas, se acercó. Parecía aliviado al ver el collar del sacerdote bajo mi grueso abrigo de lana, una sensación reconfortante a pesar de que claramente estaba fuera de lugar. ¿Padre Martín?, preguntó con la voz apagada por la bufanda que cubría su boca. Asentí aferrando mi bolso cerca de mí, sintiendo cómo el viento helado se filtraba a través de todas mis capas de ropa. Soy yo. ¿Y tú quién eres? Cabo Haines, señor. Nos han estado esperando. Debe acompañarme a la sala de reuniones de inmediato. Lo seguí, echando una última mirada a la interminable extensión de hielo, solo interrumpida por colinas bajas y acantilados irregulares a lo lejos. No había nada aquí más que vacío y el viento aullante. El silencio era algo que nunca antes había conocido, vasto y profundo, pero con algo inquietante. Dejé esa sensación a un lado mientras llegábamos a la entrada. Dentro del puesto de investigación, me recibieron paredes de metal, luces fluorescentes intensas y soldados con abrigos verdes, que me miraban con algo que no lograba identificar. Recorrimos pasillos estrechos hasta que Haines se detuvo frente a una puerta de acero. Golpeó y una voz desde dentro nos indicó que entráramos. La puerta chirrió al abrirse y apareció un hombre con un uniforme impecable, de más edad, con un aire de autoridad que lo marcaba claramente como alguien al mando. Se puso de pie cuando entré, ofreciendo un asentimiento firme. «¿Padre Martín?», dijo extendiendo su mano. «Coronel Beckett, gracias por venir». Le estreché la mano, sintiendo la firmeza de su agarre. «No me dieron muchos detalles, coronel, solo que me necesitaban aquí para algo fuera de lo común». Intercambié una mirada con Haines y pude ver un destello de incomodidad en su expresión. «Sí, nos disculpamos por la falta de información. Hay ciertos aspectos de esta misión que consideramos mejor dejar sin decir nada hasta que llegara». Alcé una ceja, sintiendo cómo el nudo en mi estómago se apretaba. «Continúe», vaciló un momento antes de continuar. «Hay una formación cerca, una cueva. Es algo que encontramos mientras cartografiábamos esta zona. Es extraña, enorme, casi como un monumento natural. Hemos tenido personal entrando y saliendo, pero es difícil de explicar». La mirada del coronel se fijó en mí, y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Miedo. «Creo que lo mejor es que lo vea por usted mismo». El viaje hacia el lugar fue sombrío. El viento había aumentado, golpeando contra los costados del vehículo como si intentara entrar. Afuera, la nieve y el hielo se extendían sin fin, interrumpidos solo por rocas irregulares y pesadas que sobresalían como la columna vertebral de algún gigante muerto hace mucho. El cabo Haines conducía en silencio, con las manos aferradas al volante. Yo viajaba en la parte trasera con 2 soldados, ninguno de los cuales me hablaba. Observaban las ventanas,
rígidos, tensos, como si la misma tierra fuera a oponerse a nosotros. El coronel Beckett me había dado muy poca información antes de enviarnos. «La cueva. Hay algo en ella», dijo mirando un mapa sobre su escritorio, aunque tenía la sensación de que realmente no lo estaba viendo. «Tuvimos un equipo que la exploró cuando la encontramos, pero no llegaron muy lejos antes de que empezaran a comportarse de una manera extraña. Uno de ellos incluso…» Se detuvo y vi una sombra cruzar su rostro. «¿Qué quieres decir con comportarse de manera extraña?», insistí, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Me miró, su rostro serio, pero sus ojos traicionaron algo cercano al pavor. «Descomposición, paranoia, alucinaciones. Un hombre dijo que sentía que lo observaban. Otro aseguró que podía escuchar voces susurrando. No llegaron muy lejos dentro de la cueva antes de que los sacara. Es como si el lugar tuviera una presencia. No le doy mucha credibilidad a lo sobrenatural, pero mis hombres sí. Se sentirán mejor si hay un sacerdote con ellos». Ahora, mientras nos dirigíamos hacia esa ominosa formación, sus palabras resonaban en mi mente. Algo en ella tenía una presencia. Los soldados y yo permanecimos en silencio hasta que finalmente el vehículo se detuvo. Haines apagó el motor y el silencio que siguió fue tan intenso que casi se sentía violento. Salimos al viento cortante y allí, a solo unos metros, se erguía. Una enorme formación rocosa sobresalía del hielo, medio enterrada, su forma sombría y abrasiva contra el paisaje pálido. Debía medir unos 45 metros de altura y 15 metros de ancho. La entrada era una abertura negra, amplia, con los bordes redondeados y rocas puntiagudas que la delineaban. La nieve parecía acumularse alrededor de la cueva en montículos antinaturales, como si el mismo agujero hubiera perturbado el hielo, haciéndolo agrietarse y desplazarse en ángulos extraños. Uno de los soldados, el soldado Mills, se detuvo junto a mí. «No parece estar bien, ¿verdad?» No lo está». El sargento Davis, el más alto del grupo, trató de romper la tensión con una risa forzada. «Es solo una formación rocosa rara, nada más». Lo miré, observando la tensión en su rostro, la forma en que apretaba el fusil. Todos llevaban sus armas como si esperaran que algo saliera de las profundidades en cualquier momento. «Mira, no sé si realmente crees en todo esto, pero mejor quédate cerca, ¿de acuerdo?». Asentí ofreciendo lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Me quedaré cerca». Los hombres se relajaron visiblemente, pero solo un poco. Juntos nos acercamos a la boca de la cueva. Cada paso crujía bajo nuestros pies, mientras el viento ahogaba todos los demás sonidos. La entrada parecía crecer más grande a medida que nos acercábamos, y mi piel se erizó con una sensación inexplicable de estar siendo observado, como si algo se ocultara detrás de esas sombras oscuras y vacías y nos estuviera observando desde adentro. El soldado Mills se detuvo de repente. Su mirada estaba fija en el suelo, cerca de la abertura. «Miren», susurró, y seguimos su mirada. «Huellas». Pisadas que llevaban hacia la entrada de la cueva y desaparecían. El tamaño de las huellas sugería que no eran de un hombre adulto, sino de un niño. «¿Pero de quién?», comenzó el cabo Haines. Su voz era apenas audible. «Nadie ha estado por aquí recientemente.
murmuró el sargento Davis con la voz tensa. Y nadie camina descalzo con este clima. Estarían muertos en minutos. Sentí que mi mano se movía instintivamente hacia el pequeño crucifijo de plata que colgaba en mi cuello. Las palabras de Beckett resonaban en mi mente. Hay algo en ella, una presencia. Sin decir más, avanzamos, entrando en la boca abierta de la cueva. La luz detrás de nosotros se desvaneció rápidamente, y el aire cálido y húmedo parecía filtrarse por las paredes, llenando el espacio con una manta casi sofocante. Los rayos de nuestras linternas recorrieron las paredes de la cueva, proyectando largas sombras móviles que parecían ondular con el parpadeo de un movimiento. Dentro, el aire llevaba un leve olor a tierra que me recordaba al metal mojado. Algo en él me hizo estremecer, aunque no lograba entender por qué. «Padre», dijo el sargento Davis. Se movió sobre sus pies, evitando mi mirada. «Antes de que sigamos más, tal vez podría, ya sabe, decir algo para la suerte». Los demás soldados asintieron, con sus rostros tensos y cautelosos bajo el tenue resplandor. A pesar de sus fusiles y años de entrenamiento, parecían jóvenes nerviosos. Asentí buscando las palabras, sintiendo cómo el frío se filtraba aún más en mi piel. Levanté una mano rozando el crucifijo que colgaba en mi cuello. «Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos mientras caminamos por este lugar. Escúchanos, guíanos y que tu luz sea nuestro camino. Protege a estos hombres, manténlos firmes y danos el coraje para completar este viaje». Mientras hablaba, un ruido bajo y distante resonó en la cueva. Era tenue, solo un susurro de sonido, pero inconfundiblemente antinatural. Un crujido lento y retumbante que recorría las paredes. Era como si la piedra se estuviera moviendo, quejándose bajo alguna fuerza inimaginable. Permaneció en el fondo, desvaneciéndose y regresando como una protesta sorda. Los soldados se miraron incómodos, apretando sus armas con más fuerza. Mills habló. Su voz era suave. «¿Lo oyeron, verdad?» «Probablemente solo la tierra asentándose», ofreció Davis, aunque su voz temblaba. «Estas cuevas son viejas. Podría ser hielo que se mueve, rocas asentándose, algo así». «Sí», murmuró el cabo Haines. «Solo rocas». Bajé la mano, guardando de nuevo el crucifijo en mi abrigo. «Estaremos bien», dije, aunque mis palabras sonaban vacías, incluso para mis propios oídos. Continuamos uno detrás del otro, adentrándonos más en la oscura garganta de la cueva. Las paredes se estrechaban, inclinándose hacia abajo en una pendiente gradual. Se sentía extrañamente suave bajo los pies, no áspera, ni quebrada como se podría esperar. En cambio, era un camino continuo, sinuoso, que descendía suavemente como el interior de un extraño embudo serpenteante. La roca misma brillaba cuando el haz de la linterna la alcanzaba, no con un resplandor mineral, sino con algo húmedo, como si estuviera cubierta por una capa delgada de un fluido espeso y pegajoso. Más allá de eso, había un calor sutil que emanaba en las paredes, mucho más cálido que el aire congelado de afuera. «Se siente diferente aquí, ¿no?», murmuró Mills, mirando nerviosamente las paredes del túnel. «Quiero decir, ¿no debería seguir haciendo frío?». Davis se burló, aunque su expresión seguía tensa. «Sigue el camino, Mills. Probablemente sea una fisura geotérmica o algo así. Calor atrapado en la tierra». Pero él también miraba alrededor,
con la mandíbula apretada. A medida que descendíamos más, el camino se estrechó, obligándonos a encorvarnos ya que el techo bajaba. Las paredes parecían curvarse hacia adentro y el suelo comenzó a inclinarse aún más. El aire se volvió más denso, cargado con un olor difícil de definir, una mezcla de tierra, humedad y algo casi podrido. Cada pocos pasos, un débil sonido de roce resonaba, un eco distante que zumbaba de fondo como un gruñido bajo. No había señales evidentes de peligro, pero una creciente inquietud me retorcía el estómago. Las paredes parecían pulsar levemente mientras las mirábamos. Extendí la mano y toqué la piedra mientras pasábamos. Estaba extrañamente suave y resbaladiza bajo mis dedos enguantados. Retiré la mano rápidamente, limpiándola en mi abrigo, pero la sensación persistió. «Se siente raro, ¿no?», susurró Mills. Su voz era casi inaudible, como si no debiéramos estar aquí. «¡Silencio!», siseó Haynes, aunque su voz estaba tensa. Me miró, algo suplicante en sus ojos. «Padre, ¿esto te parece extraño? ¿Sientes algo raro aquí?». Respiré hondo, intentando calmarme. «Hay algo aquí, pero mantengámonos concentrados». Asintieron, pero vi cómo su aprensión se profundizaba. Continuamos en silencio, cada paso resonando por el pasaje vacío, un descenso implacable hacia lo desconocido. Y detrás de nosotros, las paredes de la cueva crujían, como si nos estuvieran observando y esperando con una paciencia ansiosa. A medida que bajábamos, el silencio entre nosotros se volvía más pesado, a medida que las paredes se cerraban a nuestro alrededor. Más adelante, mucho más profundo en la cueva, un débil pulso vibraba en el aire, una vibración lenta y constante que parecía resonar en mi cabeza. No lograba ubicarlo, quizá el sonido del agua fluyendo desde algún lugar profundo, pero eso no parecía serlo. «¿Lo sienten?», preguntó Mills, con la voz quebrada. Había estado callado un buen rato, pero ahora su rostro estaba pálido, sus ojos mirando por encima de su hombro cada pocos segundos. El sudor le brillaba en la frente, a pesar del frío que persistía en el túnel. «Sigue caminando», gruñó el sargento Davis, aunque su voz sonaba vacía, llena de su propia inquietud. «No hay nada aquí más que roca. Mantengan la cabeza en su lugar». Pero Mills apenas pareció oírlo. Se detuvo, su respiración descompasada y su mirada se fue, fija en algún punto invisible frente a él. Extendí la mano y la puse sobre su hombro, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo mi agarre. «Mills», le dije suavemente, «quédate con nosotros». Parpadeó, mirándome con los ojos muy abiertos. Yo no creo que deba estar aquí, padre. Siento que algo me está mirando, algo que dejé atrás». Su mano temblaba mientras tocaba su frente, murmurando para sí mismo. «No sé por qué alguna vez... ¿Cómo pude...?» «¿Qué ves?», pregunté, aunque mi estómago se revolvía, sintiendo el peso del horror que él guardaba. «Es ella», susurró. Mi pequeña me está mirando, pero su cara...». Su mano se dirigió a su boca, ahogando un quejido. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron, como si estuviera presenciando algo indescriptible en las sombras. Pude ver cómo el miedo lo invadía,
Su mirada se volvía salvaje, mirando de un lado a otro como si estuviera siguiendo una presencia invisible en el aire. Está ahí parada. Pero hay algo mal. Su piel está muy pálida, como si llevara días muerta. Sus ojos... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Soldado!, exclamó Davis. Su voz se hizo más fuerte esta vez. ¡Reaccione! Pero Mills solo se quejó. Su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Ella me está preguntando por qué la dejé. ¿Por qué la dejé sola? Me pregunta por qué no estuve con ella cuando estaba enferma. Cariño, yo lo traté, pero... Su voz se apagó. Los ojos muy abiertos, llenos de pánico, mientras parecía mirar más profundo en las sombras. Se tambaleó sobre sus pies, respirando con dificultad, y en ese momento vi algo romperse en él. Algo primitivo y aterrorizado. Su mirada se dirigió hacia adentro, y sentí un estremecimiento de terror recorrerme cuando habló de nuevo. Quiero que todo acabe. ¡Que lo termine todo! Su voz tenía un extraño hueco. Dice que tengo que tallarla de nuevo en mí. Sentir lo que ella sintió. Compensar lo que hice. ¡Mills! Agarré su hombro, pero su piel estaba fría, insensible, su mente atrapada en algún lugar al que no podía llegar. Lo que ves no es real. Estás aquí con nosotros. No dejes que te atrape. Pero no me escuchaba. Su mano se deslizó hacia su cinturón, donde un cuchillo de caza brillaba débilmente en la luz tenue. Su rostro se retorció, una horrible mueca de dolor, como si estuviera atrapado entre la agonía y un deseo enfermo y retorcido de ceder. Ella dice que es la única manera. Si solo corto lo suficientemente profundo, puedo tomar su lugar. Tal vez entonces... El pulso a nuestro alrededor creció más fuerte, pulsando el ritmo de sus palabras. Rebotaba por las paredes, una vibración siniestra que parecía latir con su corazón, llevando su respiración a jadeos superficiales. Ahora lo sentía, un suave zumbido bajo mi piel, como si algo en lo profundo de la tierra respondiera, alcanzándolo con dedos invisibles, atrayéndolo más cerca de la oscuridad dentro de él. «Mills, no», dijo Haynes. Su voz era apenas un susurro. «No estás solo, ¿ok? Lo que ves no es real. Es la cueva. Está jugando con tu cabeza. No lo escuches». Pero la expresión de Mills seguía fija, una mezcla horrible de dolor y resignación. Sus ojos perdidos en los horrores que solo él podía ver. Su agarre sobre el cuchillo se apretó, y su mirada saltaba entre nosotros como si fuéramos extraños. Algo maligno destelló en sus ojos, una oscuridad echando raíces, enroscando sus tentáculos a su alrededor. Quiere que los traiga todos conmigo. Dice que todos lo merecemos», dijo suavemente. Levantó el cuchillo y vi el ligero temblor en su mano mientras lo dirigía hacia su propia garganta, su mirada volviendo a perderse hacia adentro, perdida en su pesadilla privada. Sin pensarlo, agarré el brazo de Mills, apretando mis dedos alrededor de su muñeca para evitar que levantara más el cuchillo. Podía sentir el temblor violento de su cuerpo bajo mi agarre, sus músculos tensándose como si estuviera atrapado en un trance oscuro. Sus ojos estaban desorbitados, rodeados de angustia y desesperación, fijos en alguna visión terrible más allá de lo que yo podía ver. «Padre, ayúdeme», susurró,
pero su súplica fue tragada por las paredes de la cueva, y alrededor de nosotros, el sonido pulsante solo lo incitaba a seguir. Apreté más fuerte mi agarre sobre Mills, sintiendo los temblores recorriendo su cuerpo mientras sostenía el cuchillo con la punta justo bajo su propia garganta. Sus ojos estaban distantes, desenfocados. Murmuraba entre dientes, fragmentos de frases cada una más desesperada que la anterior. «Padre, por favor. Ella me está llamando. Dice que necesito...» «¡No!», lo interrumpí, aunque sentía como la amargura de la total incapacidad se deslizaba en mi alma. Respiré hondo, buscando palabras que suplicaban que tuvieran poder. «Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos, expulsa esta oscuridad de su mente, límpialo de este mal». Mills se sacudió violentamente mientras hablaba. Sus ojos se enrollaron hacia atrás por un momento antes de estremecerse, llevándose las manos a la cabeza. Su mano dejó caer el cuchillo y comenzó a encogerse. Su rostro estaba empapado en sudor, pero mientras seguía con la oración, sus rasgos se suavizaron. La luz maníaca en sus ojos se apagó, reemplazada por algo frágil, apenas aferrándose. «Santo Padre, te pido tu luz en este lugar de sombras. Te pido tu fuerza para guiar a este hombre, tu misericordia para protegerlo. Escóndelo de esta oscuridad. Manténlo cerca de tu gracia. Líbralo del mal». Las palabras salían de mí, fervientes y desesperadas, y sentí como las paredes mismas se echaban atrás ante el sonido. El latido pulsante que resonaba más adentro creció más fuerte, más agudo, cada latido estremeciendo el suelo bajo nosotros, casi como si estuviera protestando. Mills se estremeció, su rostro se contorsionó, su boca se abría y cerraba como si luchara por hablar, pero sus ojos seguían siendo inquietantes, sus labios moviéndose en silencio, como si estuviera peleando con voces que él solo podía oír. «Padre, está todavía aquí. Puedo sentirla, arañando dentro de mí. Está enojada, muy enojada». Apretujé su hombro con más fuerza, negándome a soltarlo. «Lo sé, pero eres más fuerte que eso. Escucha mi voz y no sus mentiras. Sigues aquí, con nosotros, conmigo». A nuestro alrededor, la cueva parecía respirar, un bajo quejido vibrando por las paredes, como si hubiéramos despertado algo que había dormido durante mucho tiempo. Un leve viento fétido agitó el aire, llevando el agudo y ácido olor a azufre y muerte. Sentí como el aire se apretaba, presionándonos, como si la misma piedra repudiara mi oración. «¿Lo escuchas?», murmuró Davis. Miró hacia el pasaje más adelante, donde las paredes se estrechaban. Su mirada se tornó distante, su cabeza inclinándose ligeramente, como si estuviera escuchando alguna canción dulce. Haynes estaba mirando, hipnotizado, con sus propios ojos vidriosos y desenfocados. Es hermosa. ¿La ves, Davis? La luz». Davis asintió lentamente. Una extraña sonrisa cruzó su rostro. «Sí, nos está llamando. Ahí abajo. «¡Espera!», dije con firmeza, pero me ignoraron, avanzando en unísono, casi como si estuvieran sonámbulos. Mantuve mi mano sobre Mills, que había comenzado a temblar violentamente. Sus ojos saltaban hacia Davis y Haynes con creciente pánico. «¡No! ¡No pueden ir allá abajo! ¡No los deje!» «¡Davis!
¡Davis! ¡Haynes! Llamé, pero no se giraron. Ni siquiera me reconocieron. Caminaron más adentro del túnel, siguiendo alguna señal invisible. Sus pasos eran firmes y constantes. Mills arañó mi mano. Su voz era frenética. Están caminando hacia él, padre. Están caminando justo hacia él. Un frío terror me llenó al ver a los 2 soldados desaparecer en las sombras, moviéndose con una calma mecánica. Podía escucharlos murmurando entre ellos. Sus voces eran débiles. ¿Lo ves?, decía Davis, su voz una extraña mezcla de asombro y veneración. Es tan cálido. Puedo sentirlo como un latido. Sí, respondió Haynes, su tono igualmente extasiado. Ha estado esperando por nosotros, ¿verdad? Todo este tiempo. Padre, por favor, susurró Mills, su rostro retorcido por el sudor frío. No dejes que sigan más profundo. Se está alimentando de ellos. Está atrapándolos. Apreté su hombro, sintiendo su pulso acelerado bajo mi mano, errático y lleno de pánico. Quédate conmigo, Mills. Aférrate a tu fe, a tu fuerza. Lo que sea que enfrentemos, lo enfrentaremos juntos. Pero mientras miraba hacia el túnel oscuro, la tenue luz de las linternas de Davis y Haynes se desvanecía en las profundidades. Mills me sujetó del brazo. Sus ojos eran salvajes y abiertos, pero de alguna manera firmes, como si hubiera encontrado un último vestigio de fuerza dentro de sí. Padre, tú tienes que ir. Tienes que encontrarlos, traerlos de vuelta. Sacudí la cabeza, reacio a dejarlo atrás. Mills, no puedo dejarte aquí. Iremos juntos. Forzó una sonrisa dolorida. No, tienes que ir sin mí. Estaré bien. Puedo mantenerme aquí, dijo, su mirada distante, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. Sobreviviré, pero ellos no lo harán si no los encuentras. Vacilé, sintiendo cómo la pulsación de la ansiedad se intensificaba en mi estómago, pero su agarre en mi brazo era firme, su mirada insistente. Tenía razón. Cada segundo que permanecíamos aquí, los demás se adentraban más en la pesadilla que se cernía frente a nosotros. Asentí con la cabeza. Murmuré una rápida bendición y lo dejé allí, acurrucado en la luz vacilante, mientras me aventuraba más adentro en la cueva. El estrecho camino se torcía más hacia abajo, más profundo de lo que pensaba posible. Las paredes se cerraban, húmedas y pulsando con un calor insoportable. Aceleré el paso, llamando por sus nombres, pero solo mi propia voz respondía, engullida rápidamente por la oscuridad opresiva. Justo cuando el pánico comenzó a apoderarse de mi pecho, vi un destello de movimiento adelante, una figura pequeña y pálida que salía de las sombras. Era un niño, descalzo y delgado, con la piel blanca como la nieve y el cabello que brillaba como el oro. No podría tener más de 7 u 8 años, vestido con una camisa blanca demasiado grande para él. Sus ojos tenían una brillantez peculiar, una mezcla inquietante de inocencia y sabiduría que era completamente incorrecta para alguien tan joven. Me miró con una leve sonrisa, una sonrisa cálida, pero de alguna manera equivocada. «Hola, padre», dijo suavemente. Su voz era melódica, casi musical. «Estás buscando a tus amigos, ¿verdad? Pero ya es tarde. Ellos, bueno, están en el proceso de dejarnos».
Sentí una punzada fría de ansiedad atravesar mi pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde están? La sonrisa del niño se amplió. Sus ojos se oscurecían con algo casi juguetón. Están perdidos. Tenían miedo, padre. Querían algo a lo que aferrarse, pero tú los dejaste, tal como abandonaste a Mills. Sus palabras se retorcieron dentro de mí, una acusación que se clavó como una daga. Mills quería que siguiera adelante, pero lo pidió porque sabía que tú querías dejarlo. Mills quería consuelo, padre. Quería que alguien se quedara a su lado, que lo sostuviera en medio del miedo, pero lo dejaste solo y ahora ha encontrado su salida. Tropecé, el horror comenzando a esclarecerse al comprender lo que quería decir. ¡Estás mintiendo! Mills está bien. El niño inclinó la cabeza. Ya lo verás. Lo dejaste morir y ahora se ha ido. No es el primero que has dejado, ¿verdad, padre? Apreté los dientes, luchando contra el impulso de retroceder. Las palabras del niño cortaron hondo, tocando heridas que no sabía que aún existían, heridas que pensé que había olvidado. Has sacrificado mucho, ¿no es así? Continuó el niño. Una vida de soledad, los votos que tomaste, el voto de castidad, el voto de permanecer solo en nombre de Dios, sin esposa, sin hijos, un hombre que lo da todo solo para no recibir nada a cambio. Sus palabras se hundieron en mí, cada una retorciéndose con una familiaridad oscura. Pasé incontables noches luchando con ese vacío, rezando por fortaleza, tratando de llenar un agujero que nunca pude expresar en voz alta. Mereces paz, padre, susurró el niño, acercándose más. Ya has servido lo suficiente. Dios ve tu sufrimiento. Quiere que descanses. Quiere que seas libre, que encuentres consuelo. Si solo dejas ir, Él te recibirá con los brazos abiertos. Un mártir, un verdadero santo. Extendió su mano hacia la mía. Su toque era antinaturalmente frío. Si lo terminas ahora, Dios todavía te amará. Él te perdonará y nunca estarás solo otra vez. Mi corazón latía con fuerza y sentí el peso de sus palabras presionándome, llenándome con una extraña y casi seductora insensibilidad. Los interminables años de servicio, de sacrificio, de sentirme a la deriva en un mundo que solo podía observar desde el exterior, todo eso se cernía ante mí, magnificándose en su mirada. El niño sonrió, su expresión hermosamente dolorosa y siniestra, sus ojos brillando con esa luz antinatural. Toma consuelo, padre. Hay paz esperando si solo la alcanzas. Lo miré. Mi mano temblaba en su agarre helado. El latido pulsante de las paredes parecía sincronizarse con mi propio corazón, un ritmo constante e implacable que me urgía a ceder, a encontrar el alivio que me prometía. La urgencia de rendirme, de dejar ir, tiraba de mí, tentándome con una dulce y potente suavidad. Mi mano, aún atrapada en el frío agarre del niño, tembló. Sentí sus promesas hundiéndose en mí, llenando cada lugar vacío, cada dolor olvidado, susurrados con una crueldad suave que me empujaba hacia la rendición. Pero en lo más profundo, algo resistió. Una chispa que se negaba a extinguirse. Lentamente
Metí la mano en mi bolsillo y sentí el peso familiar de mi arma, mi rosario. Cerré los ojos, tomando una respiración profunda. Agarré el primer rosario entre mis dedos y comencé a rezar. Mi voz era un murmullo bajo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. El rostro del niño se oscureció, su sonrisa vacilando mientras me observaba. Padre, dijo. Su voz era suave, con una traza de advertencia en su tono. Te estás aferrando a algo que no puede ayudarte aquí. Esas palabras son inútiles. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Un leve estremecimiento apareció en su expresión, y su agarre en mi mano se apretó dolorosamente. No tienes que hacer eso, padre, susurró, su voz volviéndose venenosa. Estás perdiendo el tiempo. Dios no te escuchará aquí, y a ella no le importa. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. El rostro del niño comenzó a retorcerse, sus rasgos suaves estirándose y deformándose, su piel palideciendo hasta volverse de un amarillo mortal. Sus ojos se oscurecieron, casi cavernosos, tragándose cualquier vestigio de humanidad. Sus extremidades infantiles se alargaron, delgadas y huesudas, con unas pequeñas manos convirtiéndose en largos dedos en forma de garra. La boca de la criatura se torció en una sonrisa obscena, revelando dientes afilados e irregulares que brillaban húmedos en la tenue luz. Tropecé hacia atrás, aferrando el rosario contra mi pecho, mientras la criatura se erguía ante mí, ahora una aparición grotesca y retorcida de lo que alguna vez pareció ser. ¿Crees que puedes resistirme? La voz que salió de su boca ya no era la de un niño. Era un gruñido gutural y rasposo, resonando con una fuerza que sacudía el mismo aire. Las paredes parecían temblar, respondiendo a sus palabras como si ellas también fueran parte de él, una extensión viva y respirante de su voluntad. Estás de pie sobre mi carne, sacerdote, se burló, señalando las paredes a nuestro alrededor. Caminas por mis venas, sientes mi aliento en las piedras, oyes mi pulso en la oscuridad. Este es mi cuerpo, y tú no eres más que una mordida dentro de él. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Sus superficies ondulaban sutilmente, adquiriendo una cualidad enfermiza y orgánica. El débil sonido pulsante resonaba más fuerte, con un ritmo lento y hambriento. Tú y tus amigos nunca se marcharán, continuó, con una voz cargada de malicia. Los consumiré a cada uno de ustedes. Me los tragaré enteros y los enterraré en las profundidades de mi ser. Su forma se onduló, agrandándose, llenando la caverna con su grotesca presencia. Las sombras se retorcían a su alrededor como zarcillos y se acercaban a mí con garras que parecían raspar el aire. Sentí un peso intenso y aplastante que me oprimía el cuerpo. Pero entonces, con una sola mueca, se desvaneció, disipándose como el humo en el vacío. Se hizo el silencio, denso y pesado. Respiré entrecortadamente, aferrado a mi rosario, obligándome a concentrarme, a mantener los pies en la tierra. Y justo cuando mi mente se calmaba, los vi, a Davis y Haines, de pie, al borde de un estrecho desnivel en el túnel, de espaldas a mí
y con la cara vuelta hacia abajo. Murmuraban para sí mismos, en voz baja y tensa, como si hablaran con algo que tuvieran justo debajo. ¡Davis!, grité, acercándome a ellos. Mi voz resonaba en el silencio. No respondió. Tenía los ojos vacíos, desenfocados, fijos en el pozo. En una mano sostenía el rifle, con el cañón inclinado hacia la mandíbula y el dedo ligeramente apoyado en el gatillo. Haines estaba a su lado, empuñando un cuchillo, con la hoja pegada a la muñeca y la mano temblorosa. Sentí que me invadía una fría oleada de horror al darme cuenta de lo que estaban a punto de hacer. ¡No!, grité, precipitándome hacia ellos, pero parecían ajenos a mi presencia. Sus rostros retorcidos por una agonía silenciosa, sus expresiones perdidas por algún tormento invisible. «Madre», susurró Davis, con la voz quebrada y lágrimas cayendo por su rostro. «Lo siento mucho. No era mi intención. No quería. Ya no puedo vivir con ello». Haines, con voz suave, distante, se hizo eco de su dolor. «Te veré pronto, Sam. Haré lo correcto. Lo haré bien». «¡Deténganse!», grité, con mi voz desesperada, con mis manos tratando de alcanzarlos. «No tienen por qué hacer esto. Lo que sea que estén viendo no es real. Este lugar los está mintiendo». Vacilaron solo por un momento, pero la oscuridad a su alrededor parecía palpitar al compás de su desesperación, tirando de ellos hacia atrás, alimentándose de su culpa, de su dolor. «¡Davis! ¡Haines! Escúchenme. No están solos. Lo que sea que estén viendo, lo que sea que estén oyendo es mentira. Yo estoy aquí. Estamos juntos en esto». Durante un breve y frágil instante, parecieron dudar. Sus manos se aflojaron, sus armas bajaron. Pero las sombras se hicieron más profundas, como si la propia cueva estuviera observando, esperando, hambrienta de su rendición. Antes de que pudiera detenerlos, Davis apretó el gatillo. El ruido del rifle resonó ensordecedor en toda la cueva, reverberando en las paredes en una sola nota desgarradora que pareció estremecer todo mi ser. Observé impotente cómo se desplomaba hacia adelante, con el cuerpo doblado sobre la fría piedra, con los ojos vidriosos y distantes, los labios entreabiertos en una expresión de insondable dolor. La oscuridad que le rodeaba parecía retorcerse de satisfacción, hinchándose como si absorbiera su propia esencia. En ese momento, cuando su cuerpo se relajó, cayó hacia abajo. «Davis». Ya se había ido. Haines, que ahora estaba solo, tembloroso y aturdido, apretó la hoja contra su muñeca. La atravesó. La sangre fluyó de inmediato, acumulándose en oscuros riachuelos contra la piedra. Su rostro pálido, sus ojos abiertos y desenfocados. Se balanceaba, apenas capaz de mantenerse erguido. «¡No!», grité, corriendo a su lado, agarrándole la muñeca para detener la hemorragia. Mis dedos se resbalaron en la sangre caliente y resbaladiza, y luché por mantenerlo agarrado mientras jadeaba, con una mirada mezcla de horror y confusión. «Haines, quédate conmigo», le insistí, abriendo el botiquín de emergencia que llevaba atado al chaleco. Saqué el torniquete, lo enrollé rápidamente alrededor de su brazo y lo apreté hasta que la hemorragia disminuyó. «Este lugar te miente.
Se alimenta de tus miedos. No dejes que gane. No nos abandones. Haines parpadeó y su rostro se contorsionó de dolor mientras parecía volver en sí. Su respiración se hizo más lenta y sus ojos se encontraron con los míos, claros pero agitados. Padre, yo lo vi. Vi a mi hermano. Me estaba llamando. No es real, le dije sosteniéndole con una mano en el hombro. Lo que sea que estés viendo, lo que sea que estés sintiendo, es este lugar tratando de quebrarte. Concéntrate. Vamos a salir de aquí juntos. Empecé a recitar una oración en voz baja mientras sujetaba mi rosario con una mano, anclándome a mí mismo y a Haines en la única protección que conocía. Mientras hablaba, la respiración de Haines se estabilizó. Su mirada se agudizó y pude ver cómo la luz de la conciencia volvía a sus ojos. Asintió débilmente, agarrando mi mano como si se aferrara a un salvavidas. Gracias, padre. En ese momento, una voz familiar resonó en la cámara, uniéndose a mi plegaria. Levanté la vista, atónito, para ver a Mills saliendo de la oscuridad, con el rostro iluminado por una fe feroz y desafiante que parecía atravesar las sombras que nos rodeaban. Murmuraba sus propias oraciones, moviendo los labios con un ritmo constante e implacable, como si cada palabra fuera un arma contra la oscuridad. Sus ojos brillaban con determinación. Ella me dijo que viniera aquí, padre. Con Haines apoyado en mi hombro y Mills a mi lado, nos dimos la vuelta y comenzamos a subir por el retorcido sendero por el que habíamos venido. Cada paso parecía una batalla. La cueva parecía moverse. Las paredes se estrechaban, se cerraban. Oscuros arcillos de roca y tierra se arrastraban hacia el interior, rozándonos los brazos y los hombros, empujándonos hacia atrás con una hostilidad casi viva. ¡Muévanse más rápido!, dijo Mills, tomando mi brazo y tirando de mí hacia adelante, mientras el túnel parecía retorcerse y distorsionarse, doblándose en ángulos antinaturales. Haines se quejó, su rostro pálido por la pérdida de sangre, pero aún así siguió moviéndose, apoyándose en Mills y en mí. Podía sentir cómo su fuerza se desvanecía, pero sus pasos seguían firmes. Un gruñido profundo y gutural surgió de la tierra, reverberando a través de la cueva como el rugido de un depredador, y el suelo debajo de nosotros cedió, enviando grietas que se ramificaban a lo largo del camino. Las paredes se retorcieron, formando figuras espantosas, manos que salían, bocas abiertas, ojos mirando con malicia ciega. «Continúa rezando», murmuró Haines. «Eso lo hace enojar. Lo odia». Con un impulso de valentía, levanté mi voz, gritando las oraciones que antes había susurrado, con mi voz resonando por el pasaje, desafiando el agarre implacable de la cueva. Mills se unió a mí, con su voz fuerte e inquebrantable, y Haines, aunque débil, susurró con nosotros, aferrándose a las palabras. «Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén». Recité. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzábamos.
Cada paso era una carrera desesperada contra el abrazo de la caverna. El túnel parecía alargarse, estirándose como si se burlara de nuestra huida. Pero seguimos adelante, negándonos a rendirnos ante la bestia hambrienta que nos rodeaba. Las paredes gritaron de furia, pero me aferré con fuerza a mi rosario, sintiendo el calor de mi fe estabilizándome, guiándonos a través del retorcido y sinuoso camino. Por fin apareció una rendija de luz adelante, débil pero inconfundible. La fría y pura luz del mundo exterior se filtró en el túnel, atravesando la oscuridad. Haciendo un último esfuerzo, tropezamos hacia ella, cada paso arrancándonos de la caverna, hasta que, con un último tropiezo, salimos al aire helado de la Antártida. Podía sentir a Jaime ceder contra mi hombro, mientras Mills lo estabilizaba desde el otro lado. Los hombres estaban exhaustos. Sus rostros estaban pálidos, sus respiraciones eran superficiales, pero estábamos afuera. Lo habíamos logrado. Detrás de nosotros, la entrada de la cueva comenzó a temblar. Las paredes cedían hacia adentro como si algo invisible las estuviera atrayendo. Las sombras dentro se retorcieron y se agitaron, dando un último temblor violento antes de que toda la caverna se colapsara hacia adentro. Las rocas plegándose sobre sí mismas como la mandíbula de un monstruo cerrándose. El suelo se sacudió y estremeció. Un rugido profundo y resonante atravesó el hielo y la nieve, mientras la caverna se tragaba a sí misma, desapareciendo en la tierra. ¡Muévanse!, grité, instando a Mills y a Haines a retroceder mientras la tierra bajo nosotros se sacudía y se estremecía, el mismo suelo cambiando bajo nuestros pies. Nos apresuramos a subir, la nieve aferrándose a nuestras botas, el frío cortante atravesándonos. A duras penas llegamos a la cima, cuando un fuerte terremoto sacudió el suelo, un temblor inmenso que casi nos tumbó. Abajo, el terreno donde había estado la cueva comenzó a hundirse. La nieve y las rocas cayeron al abismo como si fueran arrastradas por una mano indescriptible. Miré, asombrado y horrorizado, mientras la tierra se cerraba sobre el lugar, dejando solo un parche vacío de nieve y rocas afiladas. El zumbido palpitante que nos había acosado desapareció, reemplazado por el completo silencio de la tierra congelada. Mills se sujetó la cabeza. Dios, es como si nunca hubiera estado allí. Haines, con el brazo aún atado firmemente por el torniquete, asintió lentamente. ¿Solo se fue? Nos quedamos allí, temblando de frío mientras la realidad de lo sucedido se hundía en nosotros. La cueva, la presencia dentro de ella, todo estaba enterrado, oculto bajo el hielo, como si la misma naturaleza hubiera decidido sellar aquel terror indescriptible. Después de un largo y silencioso momento, puse una mano sobre el hombro de Haines y asentí hacia las luces distantes del campamento base. Vamos, tenemos que llevarlo a que lo atiendan. El trayecto de regreso al campamento fue sombrío. Ninguno de nosotros habló, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios recuerdos de lo que había sucedido. Yo lideraba el camino, aferrándome a la tenue luz de mi fe, sintiendo su calor que me estabilizaba contra el viento helado que nos arañaba. El frío era más mordaz que nunca. Cuando finalmente llegamos al campamento, el coronel Beckett nos estaba esperando. Su rostro era inexpresivo. Nos estudió en silencio,
su mirada detenida en el brazo ensangrentado de Haines y en la mirada distante de Mills. Sin decir una palabra, hizo un gesto a los médicos para que atendieran a los dos hombres, y vi cómo se los llevaban. Estaban agotados. El coronel y yo nos quedamos solos en la fría noche, con su mirada afilada y escrutadora mientras se giraba hacia mí. ¿Y bueno? ¿Qué pasó allá abajo? Respiré profundamente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podría describir lo que habíamos visto? Lo que habíamos sentido. ¿Cómo podría explicar que la cueva casi nos devoró? ¿Cómo explicaba la presencia impía que había permanecido dentro? Era algo maligno, coronel. Algo más allá de nuestra comprensión. No sé qué esperaba que encontráramos, pero lo que sea que eso era, es mejor dejarlo enterrado. La mandíbula del coronel se tensó, pero asintió lentamente. ¿Y el sargento? Davis no lo logró, pero Mills y Haines se recuperarán, al menos físicamente, asintió nuevamente, su expresión suavizándose solo un poco. Lo siento, padre. Esto... no sabía que terminaría así. Yo tampoco, pero ya pasó. Lo que sea que había en ese lugar, ahora se ha ido. El coronel me observó por un momento, con sus ojos llenos del peso de preguntas que nunca haría. No creía en lo sobrenatural, pero incluso él podía sentir que habíamos enfrentado algo distinto. Gracias, padre, dijo finalmente. Su voz era más suave de lo que había escuchado antes. Mientras me preparaba para dejar la Antártida, sentí una extraña sensación de paz mezclada con tristeza. La oscuridad en esa cueva casi nos reclama, pero habíamos sobrevivido. Y mientras abordaba el avión, susurré una última oración, una súplica para que cualquier mal que hubiera permanecido bajo el hielo se quedara sellado, olvidado, oculto del mundo para siempre. Recuerden que